Buenos días, señores. Hoy vamos a trabajar en un ejercicio donde combinamos varias técnicas. Vamos a combinar modal con estático, con dinámico, transiente, y vamos a ver cómo los distintos cambios de las fuerzas y los desplazamientos a lo largo del tiempo nos cambian el estado vibratorio de una cuerda. Puede ser una cuerda de guitarra o de piano. Entonces, para esto, señores, comenzamos con un ejemplo simple. Básicamente lo que voy a hacer es esto. Esperemos que cargue y así nos hacemos una idea qué es lo que queremos hacer. Entonces, veamos aquí los distintos sistemas que tengo. Tengo un estructural, un modal y un transiente. Lo que vamos a hacer es intentar, usando el programa, verificar uno de los fenómenos más comunes para cualquier músico, que es cuando usted quiere que una cuerda le dé un tono dado, lo que tiene que hacer es variar la tensión sobre la cuerda. Varía la tensión, aplicas un desplazamiento, que es lo que hace el guitarrista con la cejilla, o con la, ¿cómo se llama con la pajuela, o con la uña, dependiendo. Lo que hace es aplicar un desplazamiento a la cuerda, soltarlo, y la vibración que se produce es una función de la tensión, de la longitud de la cuerda y de la densidad de la cuerda. Entonces vamos a ver esto. Voy a mirar por aquí rápidamente en un texto. Veamos entonces, muchachos, nosotros sabemos que esto es así. Esto es igual a la velocidad. Les comentaba en la clase anterior que la velocidad a la que viaja una onda por el material es función de la frecuencia dividida por su densidad. En este caso, vamos a ponerlo así. Y esto es elevado al... Si encuentro cuál es la tecla de elevado. En este computador no la veo. La raíz cuadrada, ¿no? ¿Sí? Donde tenemos que la T, muchachos, es la tensión a la que está sometida la cuerda. T es la tensión, U vendría a ser la densidad lineal y esto es al cuadrado. Vean que esto tiene que ver con lo que les comentaba en la clase anterior. Es una forma distinta de la misma ecuación con la que medimos la velocidad de una onda. En el caso de la velocidad de una onda, pues lo que estábamos estudiando era la velocidad a la que viaja el sonido. Recuerden que una onda de sonido no es otra cosa que una onda de deformación, en este caso aplicada al aire. Si tenemos un objeto, un cuerpo sólido, cuando le aplicamos unas cargas, se crea una onda de deformación cuya velocidad máxima es la velocidad del sonido para ese material. Y esto era crucial a la hora de calcular los tiempos de cálculo
para análisis explícitos. Si era el motivo, ustedes lo pueden ver aquí directamente en la ecuación, es uno de los motivos por los cuales uno de los pequeños trucos más comunes cuando se hacen cálculos, análisis explícitos dinámicos, es aumentar la densidad de algunos elementos con el fin de que la velocidad de transmisión de la onda por ese elemento aumente. Y les decía que había que tener mucho cuidado con esto, porque si lo haces en un par de elementos que corresponde a un porcentaje muy pequeño de la masa total del modelo, pues no hay problema. Si resulta que le estás aplicando un mass scaling, que es el nombre de esta forma de mejorar las velocidades, si aumentas demasiado el mass scaling para muchos elementos, lo que haces es cambiar sustancialmente la masa total del sistema, con lo cual cambian sus condiciones inerciales y por lo tanto los resultados pueden variar muchísimo. Es recomendable hacer siempre un análisis de energía en el caso en el que estés trabajando con mass scaling. Muy bien, entonces sabemos esto. Sabemos además que la frecuencia es igual a la velocidad de la onda dividido por 2 veces la longitud. ¿Sí o no? Entonces, muchachos, si nosotros disponemos de alguna de esta información, podemos llegar a la conclusión de cuál es o bien la tensión o la velocidad, etcétera, etcétera. En nuestro caso, como vamos a trabajar con una cuerda que tiene una longitud de 1 metro, vamos a trabajar con un módulo de Young de 200 gigapascales, supongamos que es un acero. Vamos a trabajar con una densidad de 7850, creo que es, kilogramos metro cúbico. Una relación de Poisson de 0.3. Y con esto, en principio, tenemos información suficiente. Les puedo decir que para el caso que nos ocupa, estamos trabajando con la cuerda y queremos que nos dé un tono A, que equivale a La, si no estoy mal, ¿verdad? Y sabemos que la frecuencia para A, vamos a ponerle FA, es igual aproximadamente a 400 hercios. Con toda esta información, muchachos, nosotros podemos llegar y cambiar la fórmula, ponerlo de esta manera, que la tensión sea igual a 7850. Lo que estamos haciendo es poner la fórmula 2 en 1, es decir, en 2 despejamos la V, sustituimos y llegamos a algo de este estilo, multiplicado por pi, esto creo que va entre paréntesis. Entonces, muchachos, sacamos de la fórmula de aquí la densidad y multiplicamos esto por el espesor de la cuerda. Recuerden que necesitamos de densidad lineal, entonces necesitamos saber cuál es el área de la cuerda. Pi por, y sabemos, aquí me faltaba una cosa, y es que el diámetro, o pongamos el radio de la cuerda, es igual a
0.14 milímetros. Este es el diámetro. Si quieren lo podemos verificar. Bueno, ahora les muestro. Dejemos ahí, seguimos. Esto es multiplicado por el radio, en este caso sería el diámetro, 0.00, y hay que ponerlo en metros, 28 elevado al cuadrado. Todo esto dividido por 4. ¿Sí? Para que no se nos confunda, dividido por 4, y a su vez todo esto multiplicado. Esto es pura notación de MATLAB, muchachos. Todo esto multiplicado por 2 por la frecuencia que realmente estamos buscando. Entonces 440 por la frecuencia que estamos buscando de la guitarra afinada por la longitud, por 1 metro. Y todo esto de nuevo elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando cuál es la tensión que le tenemos que aplicar a nuestra cuerda para que nos vibre en la frecuencia buscada. ¿Sí o no? ¿Cuál sería esa vibración? Nosotros hemos visto ya modal, ¿no? ¿Qué frecuencia sería esa? ¿Qué modo de vibración sería? ¿El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6? El 1. ¿Por qué? Pues eso tenía que ver con el número de nodos que había entre los. Era así que el modo de vibración variaba con el número de nodos los que se dividía la cuerda. O sea, uno podía tener 3 nodos, 2 nodos. No, no tiene que ver realmente con los nodos. Pero de hecho, pero sí tiene razón. ¿Por qué es esa? ¿Por qué es la primera? Porque es la frecuencia fundamental, ¿cierto? Lo que nosotros queremos es que la cuerda en su frecuencia fundamental vibre a esa frecuencia particular, y es cuando produce el sonido que estamos esperando. ¿Sí? Si hacemos esta cuenta, muchachos, nos da 374.32 newtons. Ustedes verifican en sus casas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger una cuerda, la vamos a someter a esta tensión y vamos a sacarle los modos de vibración. ¿Sí? De una vez van a ver, como pueden ver aquí, van a ver que hay un método de modelado nuevo, o por lo menos que ustedes no conocen. Por eso este ejercicio me pareció tan interesante, se aprenden varias cosas. Entonces vamos a empezar. Venimos aquí, lo primero que sacamos es un estático estructural. Después sacamos un modal normal, lo ponemos aquí en solución, porque recuerden que lo que necesitamos es un modal con precarga, como hicimos con el CD, ¿cierto? Vamos a datos de ingeniería. Vamos a proponer uno nuevo que sea cuerda. Realmente es un acero, pero bueno, vamos a ponerle cuerda. A la cuerda le vamos a poner una densidad de 7850. Verifican por favor las unidades, que estemos en el sistema que es. Vamos a ponerle una elasticidad isotrópica, módulo de Young. Este módulo de Young es de 200
e a la 9. La relación de Poisson es de 0.3. ¿Listo? ¿Necesitamos algo más? Entonces piensen, vamos a hacer un análisis estático, modal y transiente. ¿Qué tipo de propiedades necesito como mínimo? ¿Me hace falta alguna otra aparte de estas? No, realmente no hace falta más, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí entonces, volvemos. Recuerden que para los estáticos es suficiente con el módulo de Young y el de Poisson, siempre y cuando sea un material elástico, lineal, isotrópico y homogéneo. Si para los análisis transientes o dinámicos necesitamos además como mínimo la densidad. ¿Listo? Ok, vamos a la geometría. Milímetros. Y les pido que pongan un poquito de atención aquí. Vamos a trabajar en el plano XY. Vamos a crear un sketch. Y dentro de ese sketch vamos a hacer una línea que vaya desde aquí, desde todo el centro. Por favor, verifiquen que les dé la P horizontal en la dirección X y la dejan en cualquier parte. Le vamos a poner dimensiones, una dimensión general, y habíamos hablado de 1 metro, ¿verdad? Entonces serían 1000 milímetros. ¿Listo? Volvemos a modelado. Y terminé mi sketch. Ahora selecciono, esta es la parte interesante, selecciono el sketch, me voy aquí a concepto y le digo crear una línea a partir del sketch, generar, y vean lo que sucede. De repente tengo una parte, un cuerpo, ¿sí lo ven? Y el cuerpo se llama line body. Esto, muchachos, para cuando ustedes vayan a crear estructuras, va a ser muy útil, porque lo que nos permite hacer esto es algo muy similar a lo que hacíamos en el APDL, ¿sí o no? Y vean lo que viene ahora. Voy a crear, a ver si la encuentro por aquí, siempre se me olvida dónde están las cosas. Una sección transversal, y vean que puedo crear cualquiera de las más comunes, pero también puedes crear una definida por ti mismo, exactamente igual que en el APDL, ¿sí? Vamos a escoger una circular, que es nuestro caso, y lo único que nos pide aquí es las dimensiones. Ya habíamos dicho que esto era 0.14, ¿verdad? ¿Listo? Ahora, este cuerpo tipo línea, lo que vamos a hacer es asignarle una sección. ¿Cuál sección? La que acabamos de crear. Entonces de aquí selecciono la sección circular. Ahí está. Generar.
En principio no se ve nada, pero lo que sabemos es que ya este cuerpo tipo línea tiene asignada una sección circular que fue la que nosotros creamos. Si ustedes quieren de pronto verlo, debido a las dimensiones es un poquito complicado, pero nos podemos ver aquí y podemos decirle, nos podemos acercar bastante y ver si de pronto aquí en vista podemos hacer que nos muestre esto. Cross Section Solids, ¿sí? Y vean que aquí ya se ve el fantasma del cuerpo. Vean, muchachos, que esto es muy similar a lo que hacíamos en el APDL. Teníamos una línea, le asignábamos una sección y después teníamos la posibilidad de visualizarla, ¿sí? Bueno, señores, terminé aquí. Cierro. Y nos vamos a modelo. En modelo, la parte estática estructural, vamos a poner esto que se vea así. Vamos a ponerle un soporte fijo. ¿Dónde? En esta parte de aquí. Tenemos que seleccionar aquí arriba, seleccionar vértice. Aquí. Aplicar. Y luego en esta parte vamos a poner la tensión y una condición de desplazamiento. Entonces vamos a poner una condición de desplazamiento en esta punta que permita que en X se mueva, pero Z y Y sea 0. ¿Sí? Porque queremos simular las condiciones de cuando estaba afinando la guitarra. Cuando estaba afinando la guitarra, lo que hace es que se mueve linealmente, cuando a medida que vas tensionando. Pero ese punto no se mueve hacia arriba o hacia abajo, y mucho menos hacia el plano perpendicular, el eje perpendicular al plano. Y vamos a aplicarle la carga. Sería una fuerza en el mismo punto, definida por un vector, no, por un componente. Y este componente sería en X también, ¿no? Y en X le vamos a poner ¿cuánto? 374.32 habíamos dicho, ¿verdad? ¿Qué fue el resultado de antes? Porque ¿qué es lo que queremos? Que la frecuencia natural de esto nos dé 400. ¿Listo? Desplazamiento, me faltó ponerle la selección aquí. Listo, ahora sí. Así tiene que quedar, muchachos, una fuerza, una condición de desplazamiento y una condición de empotramiento, restricción en todas las direcciones del movimiento, incluidos las rotaciones. Muy bien, estamos entonces en modal. En modal, muchachos, lo que vamos a pedir es que me dé, no 6, vamos a ponerle 12. ¿Sí? ¿Listo? Sin amortiguación. ¿Ya? Y vamos a correrlo. Si quieren aquí le pueden poner una deformación total, ¿no?
Miren que depende de donde ustedes estén, cuando digan resolver, él te resuelve hasta ahí. Por ejemplo, aquí me resolvió hasta la deformación. La deformación, vean que me dio un máximo de 30 milímetros. ¿Sí? Es importante tener eso en cuenta después. Bueno, vámonos a modal y digamos, hombre, resuélveme el modal también, si eres tan amable. Listo. Y vean que aquí tenemos nuestros modos de vibración, 12 en total. Y vean lo que nos da la frecuencia fundamental. Nos da 440.34. El objetivo era que nos diera 400 exacto. Les pregunto, ¿a qué se debe esa diferencia? ¿De 440 a cuánto? A 440.34. ¿Por qué creen que hay una diferencia ahí? Nosotros hicimos las cuentas, ¿no? Debía ser exacto. De pronto porque la longitud varió. Exacto. La longitud de la cuerda varió por esos 30 milímetros de más que le pusimos, ¿cierto? Digamos que le pusimos, no, que causamos al aplicarle la tensión. Entonces, voy a mirar aquí rápidamente. Porque eso es una cuestión de prueba y error. Voy a mirar aquí y vemos que si corregimos la tensión a 373.74, vamos a hacerlo. .74 nos da, es decir, ustedes podrían coger la misma fórmula, corregir la longitud, sumándole la tensión, y se van acercando cada vez más, pero es que cuando la corrijan la fórmula con la longitud añadida, entonces te va a dar otra fuerza. Al aplicar la otra fuerza te va a cambiar también otra vez un poquito más la longitud, entonces se convierte en un proceso iterativo, ¿no? Eso se podría automatizar en ANSYS. ¿Cómo se podría automatizar? Esa tablita estaba en la de. Exacto, utilizando parámetros, ¿no? Y puntos de diseño. Muy bien, nos venimos aquí otra vez a modal, le digo, corre todo eso, y en teoría nos debería dar exactamente 440, ¿sí? Ahí está. Puedo señalar todos estos y decirle que por favor me cree resultados de forma. Le digo que me evalúe todo esto y podemos ver las deformaciones para cada uno de ellos. Aquí en vista podríamos quitar esto para ver mejor, ¿no? Y véanlo, aquí está la forma 1, la 2, la 3, bastante irrealista, ¿no? 4, etcétera, etcétera, etcétera. De aquí, de pronto, la 1 evidentemente es la más importante, la 2 es vibración de la guitarra, de la cuerda en este sentido, que es muy pequeña, y las otras tienen menos significancia. La 4, la 5 y la 6, de pronto si la vemos desde arriba, la 6 es muy similar a la 2, esta puede ser importante, la 7, ¿sí? Muchachos, en un sólido normal, les decía yo a ustedes que las deformaciones no tenían mucho significado físico. Sin embargo, aquí lo vemos directamente, ¿no? Así es como vibra la guitarra, la cuerda.
precisamente por las condiciones tan particulares. Y esto es de lo que se aprovechan los músicos y mucho más allá los ingenieros de sonido cuando trabajan en instrumentos musicales. Entonces, como yo puedo modificar esta onda, yo puedo crear prácticamente cualquier sonido a partir de una señal digital. Y así funcionan todos los programas de procesamiento de sonido. O más allá todavía, de señales en general. Listo. Tú manejas esto, puedes crear cualquier tipo de sonido con cualquier frecuencia, etcétera, etcétera. Si a ustedes les interesa, podrían intentar cambiar la afinación, no sé, a una E y ver cuál es la frecuencia de la E y cambiar la longitud y demás. Y si usted tuviera mentalidad científica, y esto lo hicieron hace muchos años, pues un tipo se sentó e hizo exactamente eso. Cogió una cuerda, tenía un setup experimental, medía las vibraciones, cambiaba la afinación, miraba otra vez las vibraciones y llegó a esa conclusión cuando todavía no había elementos finitos. Una prueba experimental clásica. Muy bien, muchachos. Pero entonces, nosotros queremos saber realmente cuando el hombre jala la cuerda, qué es lo que pasa. ¿Sí? Entonces, cerremos aquí y vamos a crear, aquí vamos a poner nuestro análisis transiente estructural y lo vamos a pegar aquí en el modelo, no en la solución sino en el modelo. Queremos compartir todo el modelo. Dentro de esta geometría, muchachos, vamos a hacer un pequeño cambio. Porque así como estaba teníamos un solo cuerpo línea, pero si nosotros queremos aplicarle fuerza en alguna otra parte, necesitamos generar vértices o vértex, puntos. Entonces vamos a coger esto y le vamos a decir en concepto que me divida el borde. ¿Cuál borde? Este borde. Aplicar. Fraccional, no, por n. ¿Y cuánto lo vamos a cambiar? 8. Yo de música sé nada, sin embargo me parece curioso. 8 pues son octavos. Y digamos que si tú tienes la guitarra, mira que tú oprimes aquí, ¿cierto? Y vas cambiando el sonido de la guitarra según donde oprimas. Básicamente eso es lo que vamos a hacer aquí. Que me divida por 8, generar, y vean que ya lo que tengo son varios segmentos. Ok, podemos cerrar ahí. Normalmente el modelo, muchachos, cuando yo varío lo de las geometrías, hay que cambiar cosas. Entonces, por favor, yo les recuerdo esto que es bien importante, que a veces uno se queda ahí pegado. Si ustedes hacen un cambio en la geometría, deben verificar de nuevo sus aplicaciones de cargas y todo lo demás. En este caso, vea que está todo chuleado, todo está bien. ¿Por qué? Porque los puntos de aplicación de la carga no cambiaron, de las condiciones de frontera no cambiaron. Entonces puedo dejarlo así. Listo. Y vean que aquí ya sale en transiente. Vean una cosa curiosa, yo puedo coger estas cargas, seleccionarlas todas, llevármelas para abajo, voy a ver que esto tengo que ampliarlo. Puedo coger todas estas condiciones y llevármelas para transiente. ¿Sí ven? Y me hace una copia de exactamente las mismas condiciones ahí en transiente. Lo que es bien interesante, ¿no? Listo. Y ahora viene el setup y vamos a mirar cómo está el setup aquí
en este ejemplo que ya tenía hecho, para que miramos punto por punto. Entonces, miren muchachos que hasta aquí tenemos exactamente lo mismo. Lo que tenemos que mirar es en el transiente cuáles son las condiciones del análisis. Y aquí, muchachos, les pido que pongan atención. Tenemos dos steps. Y recuerden que yo les decía a ustedes, en una simulación dinámica, cuando cambio el step, lo que estoy haciendo es cambiar de manera drástica algunas de las condiciones de la simulación, ¿verdad? En este caso tenemos dos steps. Vamos a mirar cómo está hecho el número 1 y vean cómo funciona esto. Tengo que para el step número 1 el tiempo final es 0.1 segundos. Apagamos el auto time stepping para que no se me vaya antes de tiempo. El tiempo de cada paso es la mitad de el tiempo total del paso, ¿sí? Entonces básicamente le estamos diciendo, vamos a simular en 0.1 segundos y vamos a hacer dos pasos de 5e a la menos 2 segundos. Time integration es off, y esto es fundamental. Cuando yo digo time integration off para ese step, básicamente lo que estoy haciendo es un análisis estático, ¿sí? Para ese step en particular. ¿Listo? Estoy apagando las condiciones dinámicas. En Output Controls apago el estrés, el esfuerzo, es decir, estas 5 las dejan apagadas porque lo que estamos haciendo en este caso es aplicando un preestrés. Y después continuamos con la deformación, ¿ya? Muy bien. Señores, veamos esto. Tenemos el desplazamiento normal que habíamos puesto para el anterior, pero hay uno más que es este. Y este desplazamiento es en toda la mitad de la cuerda. Y es tabular. Véanlo aquí, con respecto a Y, tabular. Y miren que es importante. Tengo los steps. Step 1, sucede todo esto. Entonces, ¿qué le digo? En la paso 1, con el tiempo 0 del step 1, el desplazamiento es 0. En el step o en el tiempo 0.5, o mejor dicho, en la mitad del tiempo del paso total, mi desplazamiento se vuelve 10 y se mantiene constante hasta el final del paso. Y aquí ustedes pueden ver cómo funciona el desplazamiento. 0, 0, va aumentando, llega hasta 10 y se mantiene hasta el final del paso. ¿Ok? Muchachos, ¿están bien hasta aquí? ¿O estás haciéndolo ahí? Ok. Muy bien. Ahora vamos al paso número 2. Y en el paso número 2, lo que hago es que en el tiempo número 0.18 vale 10 y después vean lo que sucede. ¿Sí? Resuelta. Veamos. Entonces, el tiempo total, el punto 18, es 0.18. Type Stepping On. Y aquí prendemos la Time Integration. Aquí, como ya tenemos tiempo de integración, es decir, ya estamos haciendo el cálculo dinámico, entonces ya le tenemos que poner cuál es el tiempo inicial mínimo, cuál es el paso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Obviamente prendemos aquí
y ya el programa se comporta, o mejor dicho, hace el cálculo dinámico. Entonces, señores, aplico la tensión y suelto y analizo hasta el tiempo punto 18. Eso es lo que hace la simulación. ¿Ok? Aquí tengo mis deformaciones como las habíamos visto antes. ¿Sí? A este transiente le vamos a poner que me dé la deformación total y un deformation proof. El deformation proof, muchachos, aquí en solución ustedes le dan, una vez pusieron deformación, le dicen tools, le dicen proof, y pueden hacer un proof de cualquiera. ¿Un proof qué es? Hazte de cuenta que tú le pones un sensor en un punto dado al cuerpo, al sólido, a lo que estés analizando. Le pones un sensor y después estás mirando que el sensor, qué es lo que está haciendo esa parte en particular. Si tienes una prueba, una proof de deformación, lo que te va a mostrar es el desplazamiento de ese punto, solamente. ¿Sí? Si miramos la deformation proof, después de correr en análisis, no lo voy a poner a correr porque se demora un poquito, pero aquí ya lo traigo listo. Vean el desplazamiento de ese punto, que es el centro de la cuerda de la guitarra. Se mueve hacia arriba y hacia abajo, desde 10 hasta menos 8. Vean, muchachos, lo que yo les decía. ¿Qué opinan ustedes de la amortiguación? Ahí va bajando, ¿cierto? Hay un grado de amortiguación. ¿A qué se debe esa amortiguación? ¿Qué tipo de amortiguación será esta? ¿Qué medio? Pero recuerda que estamos en ANSYS. Eso es importante, ¿cierto? Aquí no hay aire. Nosotros no... Mira que el programa no pone nada que usted no le diga. Aquí no le hemos dicho nada de aire. Podría ser, vean que aquí en esta parte y esto es interesante, les queda a ustedes para que lo trabajen. Controles de damping. Y entonces mira que está controlado por el programa. El coeficiente de rigidez está por el input directamente, que ustedes podrían ponerle aquí el coeficiente de rigidez, ¿cierto? Y evidentemente el programa utiliza algún tipo de amortiguación, muy pequeño, pero esto es simulando exactamente lo que estamos hablando, ¿no? De la del material. Sin embargo, vea que nuestro material, y por eso quise utilizar un material que creamos a partir de la nada, para que vieran que aún sin ponerle esa al material, el programa asume un pequeño grado de damping. Ahora, también, muchachos, si nosotros miramos esto, vemos que la amortiguación pues tampoco es que sea muy grande, ¿no? De hecho, habría que dejarlo corriendo un tiempito más para ver realmente el patrón de amortiguación. O sea, en este pedacito, no sé, es complicado porque también puede haber un cierto grado de ruido del programa, ¿no? Porque miren, por ejemplo, esto no tiene sentido físico. ¿Sí lo ven aquí, este pico? ¿Cierto? Si ustedes hicieran un envelope y trazaran, digamos, la línea que cruza todo esto, debería ser continua, creciente o decreciente. Estamos hablando de que esto es un fenómeno puro de amortiguación. Eso es lo que pasa con una onda pues amortiguada. Sin embargo, aquí vemos que hay estos picos y valles que son causadas posiblemente por el ruido de la simulación. ¿Ok?
Y miremos por aquí. Esta es otra gráfica interesante. Aquí lo que estamos viendo es la convergencia de fuerza. A ver si yo puedo... Quisiera poder mostrarles aquí algo en particular. Aquí se ve muy pequeña, mi pantalla se dejaba ver mejor. Bueno, básicamente lo que estoy viendo aquí, muchachos, si pudiéramos verlo en condiciones, sería cómo a medida que el programa va solucionando, va forzando la convergencia, o mejor dicho, va haciendo la convergencia de fuerzas, que es lo que le mostraba la clase anterior, ¿no? Él hace una estimación del material, mira dónde pega la deformación para una fuerza dada, ¿cierto? Corrige con respecto a la deformación esperada y lo que se da es una corrección de fuerzas, una fuerza residual. El programa mira si esa fuerza está dentro de los parámetros de convergencia, si es inferior, convergió la simulación y continúa, ¿sí? Y eso es lo que me está mostrando aquí. Si nosotros lo viéramos, nos daríamos cuenta que tiene una forma similar a lo que estábamos viendo antes del desplazamiento. ¿Por qué? Porque a medida que hay más o menos fuerza, el desplazamiento será mayor o menor. Listo. Muy bien. Pero vamos a ver lo que nos interesa. Voy a coger esto. Lo voy a poner aquí que se vea. A ver si podemos hacer que se vea mejor. El problema es que hacer una cuerda, ¿cierto? Ahora vamos a ponerlo en Z y veamos qué sucedió. Voy a ponerlo lo más lento posible, 10 frames. Vamos a ponerlo en 100 frames a ver qué pasa, si no se me maloquea el computador. Entonces, si ven lo que sucede, desplazo, afino, suelto, y esa es la vibración de la guitarra, muchachos. Si podríamos mirar aquí y vemos que estamos trabajando a 440, está perfectamente afinada. Listo. Lo que yo les pediría a ustedes, o bueno, pediría no, les queda como inquietud. Mire que ya tengo dividida la cuerda en octavos. Entonces ustedes podrían hacer un análisis perfectamente de ver si yo cojo, piso el primer octavo, o al contrario, si yo cojo y aplico el desplazamiento del primer octavo, ¿cuál sería la frecuencia a la que sonaría? Se puede hacer un análisis armónico, ¿verdad? Ahí les queda la inquietud para los que quieran. Señores, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos a hacer un cuerpo de línea que les va a ser de pronto invaluable si es que no les quedó gustando la parte de APDL, que yo sé que nadie es fan de la APDL, sin embargo es como la cerveza, no le va cogiendo el gusto. Pero si lo que quieres hacerlo rápido, lo puedes hacer aquí con cuerpos tipo línea y le asignas la sección. Lo que no te permite es un control tan fino como el anterior. Aprendimos cómo hacer análisis modal otra vez con precarga. En este caso vimos cómo se puede hacer un análisis de frecuencia de armónicos directamente en ANSYS y tenemos resultados que son físicamente relevantes. Aprendimos a aplicar un diagrama, un estilo de simulación transiente en dos steps, uno de precarga en el cual no hay simulación de causas dinámicas, es decir, el primer step es estático y un segundo step
dinámico. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta aquí, señores? ¿Comentarios? ¿Algo que...? Bien. Ese comando de PROV que usted puso, hay que definir como con respecto a que él va a hacer esa medida de... ¿Cómo, perdón? Cuando él mide El la PROV. gráfica, Sí, cuando estamos haciendo aquí el PROV. él está midiendo ¿cómo es el desplazamiento de ese punto Sí. con respecto a ahí donde está, o sea, Bueno, esa es... Ok, vea. eso hay que definir. Entonces, tenemos un PROV de deformación, según el origen de coordenadas, y vean que lo que él me pregunta es, ¿cuál quieres? Yo puedo seleccionar cualquiera de los ejes, ¿sí ves? O todos. En este caso yo le pregunté por la deformación solamente en el eje Y, ¿ya? Y vea que aquí me da máximo y mínimo. Esto puede ser muy útil, muchachos, porque vea que a ustedes les toca, siempre lo que han hecho es de cierta manera adivinar un poco o intentar descifrar según la gráfica de desplazamiento máximo, y sí, lo pueden poner, pero aquí lo que estamos haciendo es definir exactamente cuál es nuestro punto de interés, que es lo importante, ¿no? Porque mira que si nosotros simplemente estamos mirando la gráfica de deformación, pues lo que tenemos es un intervalo rojito que nos dice ahí la deformación es tanto, pero nosotros queremos saber exactamente el comportamiento de un punto, y lo mismo podrían hacer con el estrés, con el esfuerzo, o con cualquier otra magnitud, ¿sí? Ok, ¿algo más? ¿No? Muchachos, entonces voy a buscar lo que les dije de un tutorial. Va a ser un pelín complejo, ¿sí? Porque precisamente lo que les voy a pedir es que sigan un tutorial y hagan una simulación y saquen unas conclusiones suyas, particulares sobre ese tipo de simulación. En cuanto lo encuentre uno que me resulte satisfactorio, se los envío y ya quedan listos para el último trabajo, ¿sí? Y la semana que viene la dedicamos a fluidos, CFD. Muy bien, señores. Muchas gracias.